Ella se desplomó a 1 metro de su puerta, con los dedos helados aún aferrados al abrigo de su hija. Su hijo estaba de pie junto a ella, como un pequeño soldado, con los puños levantados contra el viento que casi los había matado. Caleb Thornton no había hablado con nadie en 11 meses, ni había querido hacerlo. Pero cuando vio caer a aquella mujer, vio a sus hijos llorando en la nieve, algo que llevaba mucho tiempo muerto en su interior se rompió. «Mamá, no se despierta», susurró el niño. Caleb se arrodilló y le puso la mano en la mejilla helada. Apenas respiraba. «Entrad», les dijo, los dos. «Ahora suscríbete y sigue esta historia hasta el final. Comenta tu ciudad a continuación. Quiero ver hasta dónde ha llegado este relato». El pulso de la mujer era débil, demasiado débil. Caleb la levantó de la nieve. Su cuerpo no pesaba casi nada contra su pecho. Los niños siguieron al chico en silencio, la niña sollozando en el hombro de su hermano. «¿Está muerta?», preguntó el niño. «Todavía no». Caleb abrió la puerta de una patada. «Las estufas calientan. Acérquense». Dentro de la cabaña olía a humo de leña y soledad. Había polvo por todas partes. No había rastro del toque femenino en 8 años. La acostó en la cama de la esquina, la única cama, y le puso la palma de la mano en la frente, fría como una piedra de río. «Mantas», se dijo a sí mismo, «más mantas». El niño lo miró con ojos sospechosos. «¿Quién eres?». «Me llamo Caleb Thornton. Esta es mi tierra». Sacó colchas del baúl y las apiló sobre su cuerpo inmóvil. «¿Quién eres?». «Will Calloway». «Esa es mi hermana Emma. Esa es nuestra madre. Tiene un nombre. Margaret Maggie». La voz del niño se quebró. «Lleva caminando 3 semanas. No paró ni siquiera cuando enfermó». Caleb miró a la mujer, Maggie. Tenía los labios azules y respiraba superficialmente. Había visto morir a hombres en ventiscas con mejor aspecto que ella. 3 semanas desde Missouri a pie, el caballo murió a las afueras de Cheyenne. Vendió la silla de montar para comprar pan. Caleb no dijo nada. Se acercó a la estufa, vertió agua caliente en una palangana y la llevó junto a la cama. Le presionó un paño caliente en las manos, la cara y el cuello. «Vas a salir adelante», murmuró. «¿Me oyes? Vas a salir adelante». Ella no respondió. La niña Emma había dejado de llorar. Estaba de pie junto a la estufa, con su pequeño cuerpo temblando y los ojos fijos en su madre. «¿Mamá va a ir al cielo?», susurró. A Caleb se le encogió el pecho. Había oído esa pregunta antes. Él mismo la había hecho una vez, arrodillado junto a otra cama, otra mujer, otro invierno que se lo llevó todo. «No», dijo con brusquedad. «No va a ir a ninguna parte». Will se acercó a su hermana. «No la asustes, señor. No la estoy asustando. Estoy diciendo la verdad». Caleb se puso de pie con las rodillas doloridas por el frío suelo. «Tu madre es una luchadora». «Lo veo. Caminó 3 semanas por el infierno para mantenerte con vida. Ese tipo de mujeres no se rinden fácilmente». Will apretó la mandíbula. «¿Cómo lo sabes?». «Porque los que se rinden no pasan de la primera semana». Durante un largo momento, el chico lo estudió. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. «Hay estofado en esa olla», dijo Caleb, señalando la estufa. «Dale de comer a tu hermana. Come tú también. Yo cuidaré de tu madre. No acepto caridad. No es caridad. Es la cena». Caleb se sentó en la silla junto a la cama. «Lo tomas o lo dejas, pero esa chica parece tan hambrienta que se comería los muebles». Will dudó. Luego se acercó a la cocina, sirvió el estofado en un cuenco y se lo llevó a Emma. Ella comió como si no hubiera visto comida en días. Probablemente así era. Pasaron las horas. El viento aullaba fuera, lanzando nieve contra las ventanas como puñetazos. Caleb mantuvo el fuego alto y los paños calientes, presionándolos contra la piel de Maggie una y otra vez. Hacia medianoche, ella se movió. Abrió los ojos, marrones y profundos, llenos de confusión y fijos en su rostro. «¿Dónde?». Su voz era apenas un susurro. «En mi rancho, al este de la ciudad. Te desmayaste en mi puerta». Intentó incorporarse. No lo consiguió. «Mis hijos están a salvo. Duermen junto al fuego». Sus ojos se desviaron. Encontraron a Will y Emma acurrucados juntos en el suelo bajo una colcha.
El alivio inundó su rostro de una forma tan cruda que Caleb apartó la mirada. Gracias, susurró. No me des las gracias todavía. Aún no estás fuera de peligro. Ella volvió a cerrar los ojos. Lo sé. Él esperaba que se durmiera. En cambio, ella habló. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Unas pocas horas que parecieron años. Ella abrió los ojos y lo observó. Vives aquí solo. Así es. ¿Por qué? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le preguntaba por qué. Nadie le hablaba. Ya no. Porque quiero, respondió él. Ella lo miró durante un largo rato. Eso es mentira. Caleb se tensó. Discúlpame. Un hombre que quisiera estar solo no habría llevado a una mujer moribunda a su casa. No le habría calentado las manos durante horas. No habría alimentado a sus hijos. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Vives solo porque tienes miedo. No porque quieras. Nadie le había hablado así desde que murió Rachel. Nadie lo había calado tan rápido. No me conoce, señora. Sé lo suficiente. Volvió a cerrar los ojos. Sé que es bondadoso. Eso es más de lo que son la mayoría. Por la mañana la fiebre había bajado. Caleb se despertó en la silla, con el cuello rígido y dolor de espalda. Maggie estaba sentada en la cama. Tenía mejor color y los ojos claros. Me vigiló toda la noche, dijo. No era una pregunta. Alguien tenía que hacerlo. Podrías habernos dejado morir. Podría haberlo hecho. Se puso de pie y se estiró. Pero no lo hice. Ella lo miró. Lo miró de verdad y algo pasó entre ellos. No era atracción. Todavía no. Algo extraño. Reconocimiento. ¿Por qué?, preguntó ella. Caleb lo pensó. Pensó en los 8 años de silencio, la cama vacía, la tumba en la colina. No se atrevía a visitarla. Porque ya he dejado morir a demasiada gente, dijo en voz baja. No iba a añadir 3 más a la lista. Ella no le preguntó qué quería decir. De alguna manera lo entendió. No seré una carga, dijo. En cuanto pueda caminar, nos iremos. ¿A dónde?, dudó. Aún no lo sé. Entonces quédate. La palabra salió antes de que pudiera detenerla, al menos hasta que lo averigües. Ella abrió mucho los ojos. No puedo. No te pido nada. Él levantó la mano. Tengo un cobertizo detrás. Necesita reparaciones, pero es lo suficientemente cálido. Puedes quedarte allí. Trabaja si quieres. Dios sabe que este lugar necesita el toque de una mujer. Pero no me debes nada. Ella lo miró fijamente. ¿Por qué harías eso? Porque es diciembre en Wyoming y tienes 2 hijos y ningún sitio a donde ir. Cogió su sombrero del gancho. Esa es razón suficiente. Salió antes de que ella pudiera responder. Los niños se despertaron con el olor de los huevos. Caleb estaba frente a la estufa cocinando lo último que le quedaba, mientras Will y Emma lo miraban con ojos cansados. Coman, dijo, colocando los platos sobre la mesa. Emma miró a su hermano. Will miró a Caleb. Adelante, dijo Caleb. No los he envenenado. Comieron lentamente. Emma emitía pequeños sonidos de placer. Will comió en silencio, pero sus hombros se relajaban con cada bocado. Cuando terminaron, Will habló. Tú eres el hombre que salvó a mamá. Yo soy el hombre que la trajo adentro. Ella se salvó a sí misma. Casi muere, pero no lo hizo. Caleb sirvió café en una taza de hojalata. Tu mamá es más fuerte de lo que parece, más fuerte de lo que ella cree. Los ojos de Will se dirigieron hacia el dormitorio. Nos ha estado cuidando desde que papá murió. No ha parado ni una sola vez. Eso es lo que hacen las madres. No debería tener que hacerlo. La voz del niño se quebró. Se supone que yo debo protegerlos. Papá lo dijo antes de... Apretó la mandíbula. Caleb se sentó frente a él. ¿Cuántos años tienes, hijo? 9. 9. Caleb asintió lentamente. Cuando yo tenía 9 años no podía proteger a nadie. Ni siquiera podía protegerme a mí mismo. Lo estás haciendo mejor que yo. ¿Cómo? Sigues en pie. Tu hermana está viva. Tu madre respira. Miró al chico a los ojos. Eso es protección suficiente. Will lo miró fijamente. Luego, muy lentamente, asintió con la cabeza. Gracias, señor Thornton. Caleb. Gracias, Caleb. Maggie se unió a ellos al mediodía. Se movía lentamente, apoyándose en las paredes y los muebles. Pero se movía. Cuando se sentó a la mesa, sus hijos corrieron hacia ella. Mamá. Emma rodeó con los brazos la cintura de su madre. Creía que habías muerto.
Todavía no, cariño. Maggie acarició el pelo de su hija, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Todavía no. Will se quedó atrás, tratando de parecer fuerte, pero le temblaba el mentón. «Ven aquí», dijo Maggie en voz baja. Se ha ido. Lo atrajo hacia ella y abrazó a ambos niños como si el mundo pudiera arrebatárselos. Caleb observaba desde el otro lado de la habitación. Algo se retorció en su pecho, algo que creía muerto hacía mucho tiempo. «Estoy calentando agua para el té», dijo con voz ronca. «¿Quieres un poco?» Maggie levantó la vista. «Sí, gracias». Él se dio la vuelta y se ocupó de la tetera. Detrás de él, oyó como ella susurraba a los niños, con voz baja y feroz. «Ahora estamos a salvo. ¿Lo entendéis? Estamos a salvo». Él fingió no oírla. Esa tarde, ella insistió en trabajar. «No aceptaré caridad», dijo, haciéndose eco de las palabras de su hijo. «Dime qué hay que hacer. Apenas puedes mantenerte en pie, entonces dame algo que pueda hacer sentada». Caleb la observó, la firmeza de su mandíbula, la determinación de sus ojos. «Está bien», dijo. «Hay que remendar camisas. Tú lo haces mejor que la mayoría». Le trajo la pila de mangas rotas y botones perdidos tras una década de abandono. Ella se puso a trabajar de inmediato, con dedos ágiles a pesar de su debilidad. «¿Siempre has sido tan terca?», preguntó él. Mi marido solía preguntarme lo mismo. ¿Qué le respondías? Que esa terquedad fue la razón por la que se casó conmigo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Él no pudo rebatir eso. Caleb gruñó. Era un hombre inteligente, lo era. Su sonrisa se desvaneció. También era un soñador. Creía que este país nos daría un nuevo comienzo. Creía que podríamos construir algo aquí. Y murió antes de verlo. La aguja se detuvo. Sus manos temblaban. «Lo siento», dijo Caleb. «No lo sientas. No lo conocías». Ella la reanudó la costura con movimientos precisos. «He enterrado mi dolor. Lo que no puedo enterrar es la deuda». «¿La deuda?». Ella levantó la vista. «Mi marido pidió dinero prestado a un hombre llamado Silas Crane. Equipo agrícola, suministros, todo lo que necesitábamos para empezar de nuevo. Cuando Thomas murió, Crane vino a reclamar. ¿Qué quería? Todo. La carreta, las herramientas, el caballo». Su voz se endureció. «Le di lo que pude. No fue suficiente. Dijo que le debía mi futuro, mi trabajo, mi libertad, mis hijos, si eso era lo que hacía falta». A Caleb se le heló la sangre. «¿Tus hijos?». Dijo que se llevaría a Will como pago, que lo pondría a trabajar en su mente. Sus manos temblaban. Fue entonces cuando huí. Durante un largo rato, Caleb no dijo nada. Luego se levantó, se acercó a la ventana y miró los campos cubiertos de nieve. «Este Crane», dijo, «¿sabe dónde estás?». «No lo creo, he tenido cuidado». «Tener cuidado no es suficiente». Se volvió hacia ella. «Si él viene aquí, entonces me iré». Ella lo miró a los ojos. «No traeré el peligro a tu puerta». Eso no es lo que iba a decir. Ella esperó. Caleb apretó la mandíbula. «Si él viene aquí, primero tendrá que pasar por encima de mí». Maggie lo miró fijamente. «Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente». Volvió a su silla y se sentó con pesadez. «Sé que caminaste 3 semanas en pleno invierno para salvar a tus hijos. Sé que preferirías morir antes que dejar que alguien les hiciera daño. Sé que tienes más valor que cualquier hombre que haya conocido». Hizo una pausa. «Es suficiente». Ella no dijo nada, pero sus ojos, esos profundos ojos marrones, estaban llenos de algo que él no sabía nombrar. «Descansa un poco», le dijo. «Mañana empezaremos con las tareas, las rutinas, el trabajo». «No quiero», dijo ella. Él señaló la cama. «Es una orden». Ella casi sonrió. «¿Siempre eres tan mandón?». «Solo cuando las mujeres testarudas se niegan a escuchar». Esta vez sí sonrió. Pequeña, frágil, pero real. «Está bien», dijo, «pero solo porque estoy demasiado cansada para discutir». Mujer inteligente. Se dirigió a la cama, acurrucó a Emma a su lado y cerró los ojos. En cuestión de minutos, su respiración se hizo más profunda. Will se sentó junto al fuego y observó a Caleb. «¿Lo decías en serio?», dijo el chico. «Lo de protegernos». «Sí». «¿Por qué? No nos debes nada».
Caleb lo miró. Este niño de 9 años que se esforzaba tanto por ser un hombre. Quizá no, dijo, pero algunas cosas no tienen que ver con deber. Algunas cosas tienen que ver con elegir. ¿Elegir qué? Elegir levantarse cuando es más fácil sentarse. Se recostó en su silla. Tu madre eligió huir, eligió luchar, eligió mantenerte con vida contra viento y marea. Hizo una pausa. Ahora yo elijo ayudar. Will se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo, a papá le habrías caído bien. Caleb sintió que algo se rompía dentro de él, algo que llevaba demasiado tiempo congelado. Duerme un poco, hijo, le dijo con rudeza. Mañana va a ser un día largo. Esa noche, Caleb se sentó en el porche a mirar las estrellas. El frío le atravesaba el abrigo, pero no se movió. En algún lugar, una mujer y sus hijos dormían, las primeras personas en compartir esa casa en 8 años. Pensó en Rachel, en la fiebre que se la llevó, en el vacío que dejó. Durante 8 años se dijo a sí mismo que estaba bien. Se había dicho que la soledad era una elección, no una condena. Pero Maggie había visto a través de él. Había visto el miedo que había enterrado tan profundamente que había olvidado que estaba allí. Tienes miedo, le había dicho. No porque quieras estar solo, sino porque te da miedo lo que pasa cuando no lo estás. Tenía razón, y por primera vez en 8 años, Caleb Thornton no estaba seguro de si eso le asustaba o le daba esperanza. A la mañana siguiente, todo cambió. Caleb estaba alimentando a los caballos cuando oyó el sonido de cascos sobre el suelo helado. Estiró una mano y la deslizó hacia el rifle, apoyado contra la puerta del granero. 2 hombres coronaron la cresta. Eran desconocidos, vestían ropa de ciudad y tenían la mirada dura. Entraron en el patio como si fuera suyo. «Buenos días», dijo el mayor. Era delgado, tenía una cicatriz en la mandíbula y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Buscamos a alguien, una mujer y 2 niños. ¿Los ha visto?» Caleb apretó con fuerza el rifle. «No puedo decir que sí. El hombre lo estudió. Me llamo Tucker. Trabajo para un hombre llamado Silas Crane. Quizás hayas oído hablar de él. Quizás no». La sonrisa de Tucker se amplió. «Bueno, el señor Crane tiene negocios con una mujer llamada Margaret Calloway. Ella le debe una suma considerable. Se fue de Missouri sin pagar sus deudas». «Así es». Tucker se inclinó hacia adelante en su silla de montar. «Se dice que pasó por estas tierras en dirección oeste. Es posible que alguien la haya acogido». Caleb no dijo nada. El segundo hombre, más joven y más malvado, tomó la palabra. «No buscamos problemas, señor. Solo queremos a la mujer y a los niños. Entréguelos y nos iremos. Aquí no hay nadie más que yo». Los ojos de Tucker recorrieron la propiedad, la cabaña, el granero, las finas columnas de humo que se elevaban de la chimenea. «Es mucho humo para un solo hombre. Me gusta estar calentito». La mano del hombre más joven se deslizó hacia su cinturón. «Quizá deberíamos echar un vistazo dentro. Para asegurarnos». Caleb levantó el rifle con suavidad, con naturalidad, como si lo hubiera hecho 1000 veces. «Quizá no deberías». El aire se quedó quieto. Tucker levantó la mano, deteniendo a su compañero. «Tranquilo, no buscamos pelea. Entonces sigamos adelante». Durante un largo momento, nadie se movió. El viento aullaba, la nieve se arremolinaba entre ellos. Entonces Tucker sonrió con frialdad. «Volveremos», dijo. «Señor Crane, no se rinda fácilmente. Nosotros tampoco lo hacemos». Giró su caballo. El joven lo siguió, pero no sin antes disparar a Caleb. Una mirada de puro odio. Caleb los observó hasta que desaparecieron tras la cresta. Entonces bajó el rifle y regresó a la casa. Maggie lo recibió en la puerta. «Me sentaré», susurró. Tenía el rostro pálido. «Lo siento. Me llevaré a los niños y me iré. No deberías tener que detenerte». Ella se quedó paralizada. Caleb entró y cerró la puerta tras de sí. «No irás a ninguna parte, ¿entiendes? Pero volverán. Lo sé». Apoyó el rifle contra la pared. «Y cuando lo hagan, se encontrarán con lo mismo que hoy. Un hombre que no se doblega. Podrías morir. Ya podrías haber muerto 100 veces, ¿no?» La miró. «Tomé una decisión, Maggie. No voy a dar marcha atrás». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «¿Por qué? ¿Por qué arriesgarías todo por unos desconocidos?»
Durante un largo momento, él no respondió. Luego dijo, porque hace 8 años vi morir a alguien a quien quería, y juré que nunca volvería a dejar que eso ocurriera. No si tenía el poder de impedirlo. Una lágrima resbaló por la mejilla de ella. Yo no soy ella. No. La voz de él se suavizó. No lo eres. Pero eso no significa que no merezcas ser salvada. Ella lo miró fijamente. A ese hombre desconsolado que había abierto su puerta a unos desconocidos que se habían enfrentado a hombres armados sin pestañear. Caleb, susurró ella. Sí, gracias. Él asintió con la cabeza una vez, se dio la vuelta, pero mientras se dirigía a la cocina, ella vio algo que no esperaba. Le temblaban las manos. Esa noche, ninguno de ellos durmió bien. Caleb se sentó junto a la ventana con el rifle sobre las rodillas, observando la oscuridad. Maggie yacía en la cama. Sus hijos se acurrucaban a su lado, escuchando cada crujido y susurro. Will fue el que permaneció despierto más tiempo, con su pequeña mano envuelta alrededor de un cuchillo de cocina que su madre no sabía que había cogido. Afuera, el viento aullaba, y en algún lugar de la oscuridad, los hombres que querían destruirlos estaban haciendo planes. Pero dentro de esta cabaña, este pequeño refugio desgastado contra el frío, algo más estaba creciendo, algo que se parecía casi a la esperanza. 10. La verdadera lucha se avecinaba, pero al menos esa noche estaban a salvo. La mañana llegó con el aroma del café y el sonido de las botas sobre el suelo helado. Caleb no había dormido. Había pasado la noche junto a la ventana, observando la cresta donde Tucker y su compañero habían desaparecido, esperando sombras que nunca llegaron. Ahora estaba junto a la estufa sirviendo café en tazas de hojalata, con movimientos lentos y deliberados. Maggie salió del dormitorio, con el rostro pálido, pero decidida. Se había trenzado el pelo hacia atrás, y algo en su postura había cambiado durante la noche. Más dura, preparada. No han vuelto, dijo. Todavía no, pero lo harán. Caleb le entregó una taza. Bebe esto, tenemos trabajo que hacer. Ella la tomó, sus dedos rozaron los de él. Ninguno de los dos reconoció el contacto. ¿Qué tipo de trabajo? El que nos mantiene con vida. Cogió su abrigo del gancho. Necesito saberlo todo sobre Silas Crane. Todo lo que no me has contado. Ella apretó la mandíbula. Ya te he contado suficiente. Me has dicho que quiere dinero. Me has dicho que amenazó a tu hijo. Caleb se volvió hacia ella. Lo que no me has dicho es por qué un hombre no envía jinetes a través de 3 territorios por una simple deuda. Hay algo más. Las manos de Maggie temblaban alrededor de la taza. Mamá. Will estaba en la puerta con el rostro arrugado por el sueño. ¿Qué pasa? Nada, cariño. Vuelve con tu hermana. Te oí hablar de los hombres malos. Bueno, ya no soy un bebé. El niño dio un paso adelante, con la barbilla levantada. Tengo derecho a saber lo que va a pasar. Caleb miró a Maggie. Ella cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, algo se había roto. Sentaos, dijo en voz baja. Los dos. Se sentaron. Maggie dejó la taza sobre la mesa y apoyó las palmas de las manos sobre la madera para mantenerse firme. Silas Crane no era solo el acreedor de mi marido. Comenzó. Era su socio. Iban a montar juntos una explotación minera. Los conocimientos de Thomas, el dinero de Silas, se suponía que nos haría ricos. ¿Qué pasó?, preguntó Caleb. Thomas descubrió que Crane le estaba engañando. Se quedaba con parte de los beneficios, falsificaba documentos, vendía concesiones que no le pertenecían. Su voz se endureció. Cuando Thomas le confrontó, Crane amenazó con destruirnos. Dijo que tenía contactos, abogados, jueces, hombres que podían hacer desaparecer las pruebas. Tu marido se echó atrás. Mi marido iba a desenmascararlo. Los ojos de Maggie se encontraron con los de Caleb. Tenía pruebas. Las cartas de Ledger, las declaraciones de los testigos, suficientes para enviar a Crane a la cárcel durante 20 años. Caleb se inclinó hacia adelante. ¿Dónde están ahora las pruebas? Las tengo yo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Tú. Las llevo conmigo desde Missouri, cosidas en el forro de mi abrigo. Maggie se levantó, se dirigió al lugar donde colgaba su abrigo raído junto a la puerta
y sacó una pequeña bolsa de cuero. Thomas me la dio la noche antes de morir. Me hizo jurar que la mantendría escondida. Caleb se quedó mirando la bolsa. Por eso Crane te persigue, no por la deuda. La deuda es real, pero esto... Levantó la bolsa. Esto podría destruirlo. Todo lo que ha construido. Todo lo que ha robado. Le temblaba la mano. No parará hasta recuperarlo o hasta que estemos muertos. Will se había puesto pálido. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Porque intentaba protegerte mintiendo, sobreviviendo. Se arrodilló a su lado y le agarró por los hombros. Todo lo que he hecho, cada kilómetro que hemos caminado, cada noche que hemos pasado hambre, lo hice por ti y por Emma. Lo hice porque tu padre murió intentando hacer lo correcto, y no voy a permitir que su sacrificio no sirva para nada. Los ojos de Will se llenaron de lágrimas. Pero nos matarán. Lo intentarán. Maggie lo abrazó. Pero aún no estamos muertos. Caleb se levantó de la silla que rozó el suelo. ¿A dónde vas?, preguntó Maggie. A vigilar el perímetro. Si los hombres de Crane vuelven, quiero ser el primero en verlos. Cogió su rifle. Mantén a los niños dentro. No le abras la puerta a nadie más que a mí. Caleb se detuvo en el umbral. Gracias, dijo ella, por no huir. Él la miró. Esta mujer con sus secretos, su valentía y su carga imposible. No soy de los que huyen, dijo, y se marchó. El día transcurrió en un tenso silencio. Caleb recorrió la valla, buscando huellas, buscando cualquier señal de que Tucker y su compañero estuvieran vigilando. No encontró nada, pero eso no le tranquilizó. Hombres como esos no se rendían, se reagruparon, planearon, esperaron. Cuando regresó a la cabaña al mediodía, Maggie había organizado a los niños. Will estaba apilando leña junto a la puerta. Emma ayudaba a su madre a clasificar los escasos suministros de la despensa. «Necesitamos comida», dijo Maggie sin levantar la vista. «Lo que tienes no durará ni una semana». «Lo sé. Entonces tenemos que ir al pueblo». «No». Ella se volvió. «No. El pueblo es el primer lugar donde buscarán. Tendrán ojos por todas partes. La tienda, la caballeriza, el salón. En cuanto aparezcas, Crane sabrá exactamente dónde encontrarte». «¿Y qué sugieres?» «Que nos muramos de hambre. Yo iré». Caleb apoyó el rifle contra la pared. «Solo. Mañana, antes del amanecer, conseguiré lo que necesitamos y volveré antes del mediodía. Y si te reconocen, no lo harán. No he ido al pueblo en meses. Nadie allí conoce mis asuntos». Hizo una pausa. «Nadie sabe que estás aquí». Maggie lo estudió. «Me le estás pidiendo que confíe en ti. Te pido que me dejes ayudar». Durante un largo momento, ella no dijo nada. Luego asintió. «Está bien, pero si no regresas al mediodía, me llevaré a los niños y me iré. Me parece justo». Will levantó la vista de su pila de leña. «¿Puedo ir?» «No, pero he dicho que no». La voz de Caleb era firme, pero no desagradable. «Tu trabajo está aquí, proteger a tu madre y a tu hermana. ¿Lo entiendes?» El chico apretó la mandíbula. Luego asintió con la cabeza. «Bien». Caleb se acercó a la estufa y se sirvió un café. «Ahora cuéntame más sobre los hombres de Crane. ¿Cuántos son? ¿Qué aspecto tienen? ¿Qué armas llevan?» Maggie se sentó frente a él. «Solo he visto a Tucker y al joven, pero Crane tiene a otros. Toda una red. Hombres que le deben favores y a los que él paga para que hagan su trabajo sucio. Él nunca viene en persona». Una vez, su voz se apagó, la noche en que murió Thomas. Caleb se quedó quieto. «¿Qué quieres decir?» «La fiebre no mató a mi marido». Maggie apretó los puños. Fue Crane. La cabaña quedó en silencio. Thomas estaba mejorando. Continuó hablando en un susurro apenas audible. La fiebre había bajado. Estaba sentado hablando de lo que haríamos cuando llegara la primavera. Entonces apareció Crane con dos de sus hombres. «¿Qué pasó?» Me sujetaron mientras Crane entraba en el dormitorio. Oí a Thomas gritar. Oí cómo forcejeaban. Entonces dejó de respirar. Y luego, nada. Cuando Crane salió, dijo que Thomas había empeorado. Dijo que la fiebre había sido demasiado fuerte. Pero tú lo sabías. Vi su cara. Los ojos de Maggie estaban secos, pero su voz ardía con 8 meses de rabia reprimida.
Thomas tenía moretones en el cuello. La almohada le cubría la cara. Crane lo asesinó y lo hizo parecer una enfermedad. Caleb sintió un escalofrío. ¿Se lo contaste a alguien? ¿Quién me creería? Una viuda afligida contra el hombre más rico de 3 condados. Ella se rió con amargura. Crane tiene en su poder a la mitad de los funcionarios de Missouri. El sheriff, el juez, el médico que firmó el certificado de defunción, todos ellos están en su bolsillo. Por eso huiste. Huí porque, si me hubiera quedado, también estaría muerta y mis hijos le pertenecerían. Miró a Caleb con ojos feroces. Moriré antes de permitir que eso suceda. Caleb sintió que algo cambiaba en su interior. Durante toda la semana se había estado diciendo a sí mismo que solo estaba siendo decente, que solo estaba haciendo lo que cualquier hombre haría. Pero esto ya no era decencia. Era guerra. Te creo, dijo en voz baja. Maggie parpadeó. ¿Qué? He dicho que te creo. Se inclinó sobre la mesa y le cubrió la mano con la suya. Y voy a ayudarte a acabar con esto. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero si no me debes nada, ya te lo he dicho antes, algunas cosas no tienen que ver con deber. Le apretó la mano suavemente. Tienen que ver con elegir. Ella lo miró fijamente. Este desconocido que se había convertido en algo más. Este hombre destrozado que había decidido levantarse cuando todos sus instintos le decían que se quedara abajo. Caleb, susurró ella. Sí, no sé cómo darte las gracias. Pues no lo hagas. Le soltó la mano y se levantó. Solo mantente con vida. Eso es suficiente agradecimiento. Esa noche, Emma tuvo una pesadilla. Caleb se despertó con un grito agudo, aterrador, de esos que te llegan al pecho y te lo opriman. Se puso en pie antes de darse cuenta de que se había movido, con el rifle en la mano y el corazón latiéndole con fuerza. Pero cuando llegó al dormitorio, no había ningún peligro. Era una niña de 5 años que lloraba en brazos de su madre. Los hombres malos, lloraba Emma, se llevaban a Will, le hacían daño a mamá. Shh, cariño, solo era un sueño. Maggie la meció suavemente, con el rostro pálido. Estamos a salvo. Nadie nos va a hacer daño. Caleb se quedó en la puerta, sintiéndose inútil. Sabía luchar, sabía disparar, rastrear, sobrevivir en un país que mataba a la mayoría de los hombres. Pero esto, el terror de una niña, la desesperación de una madre, esto le superaba. Emma levantó la vista, lo vio allí de pie y extendió los brazos. Señor Caleb, gimió, haga que se vayan. Algo se rompió en su pecho. Dejó el rifle, se acercó a la cama, se arrodilló a su lado y tomó la pequeña mano de la niña entre sus manos ásperas y callosas. Escúchame, le dijo en voz baja. Sé que tienes miedo. Yo también lo tendría si tuviera pesadillas como esas. Emma sollozó. Tú tienes miedo. Todo el mundo lo tiene. Incluso los hombres grandes y fuertes. Le apretó la mano con suavidad. Pero esto es lo que sé. Esos hombres malos no están aquí. No van a entrar. Y mientras yo respire, no te tocarán ni a ti, ni a tu madre, ni a tu hermano. ¿Lo entiendes? Ella lo miró con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. ¿Lo prometes? Caleb dudó. Las promesas eran peligrosas. Ya había roto demasiadas. Pero al mirar a esta niña inocente, que no había hecho nada para merecer nada de esto, se dio cuenta de que no podía mentir. Lo prometo, dijo. El rostro de Emma se relajó. Soltó su mano, se inclinó hacia adelante y le besó la mejilla. Gracias, señor Caleb. Luego se acurrucó en los brazos de su madre y cerró los ojos. Maggie lo observó por encima de la cabeza de su hija, con una expresión indescifrable. No tenías por qué hacerlo, dijo en voz baja. Lo sé, ella te lo recordará. También lo sé. Se miraron en la penumbra, 2 personas unidas por las circunstancias, por el peligro, por algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Duerme un poco, dijo Caleb finalmente. Yo vigilaré. Volvió a su silla junto a la ventana y no volvió a dormir en toda la noche. El amanecer llegó gris y amargo. Caleb ensilló su caballo en silencio, con el aliento empañando el aire frío. Maggie se quedó en el porche, con los brazos cruzados, observándolo.
Ten cuidado, dijo ella. Siempre lo tengo. Lo digo en serio, se acercó. Si te pasa algo, no habrá nada que hacer. Él se subió a la silla, mirándola. Volveré antes del mediodía. Ten el guiso listo. Ella casi sonrió. Veré qué puedo hacer. Él se tocó el sombrero y se alejó, el sonido de los cascos desvaneciéndose en la quietud de la mañana. La ciudad de Miller's Crossing se encontraba a 12 millas al este, enclavada en un valle entre dos cordilleras. No era una calle principal muy grande, con una docena de edificios y tal vez 200 almas en un buen día, pero tenía una tienda general, una oficina de telégrafos y un salón donde los hombres hablaban con demasiada libertad después de su tercer whisky. Caleb ató su caballo a la barandilla y se caló el sombrero. No había estado allí en 6 meses, desde que dejó de preocuparse por las provisiones, la compañía o cualquier cosa que no fuera la simple supervivencia. La tienda general estaba tranquila. El viejo Patterson estaba detrás del mostrador, entrecerrando los ojos para mirar un libro de contabilidad, con las gafas apoyadas en la punta de la nariz. ¿Puedo ayudarle?, dijo sin levantar la vista. ¿Necesita provisiones? Harina, azúcar, sal, café. Sí lo tiene. Patterson levantó la cabeza y abrió mucho los ojos. Caleb Thornton, ¿eres tú de verdad? Soy yo. Vaya, ¿quién lo diría? El anciano dejó el lápiz. Pensaba que habías muerto en tu cabaña. Nadie te ha visto desde la primavera. He estado ocupado. ¿Ocupado haciendo qué? Sobreviviendo. Caleb dejó unas monedas sobre el mostrador. Los suministros. ¿Cuánto tardarás en preparar el pedido? Patterson lo estudió durante un momento, con evidente curiosidad en su rostro curtido. Luego se encogió de hombros y se volvió hacia las estanterías. Dame 10 minutos. Mientras esperaba, Caleb se acercó a la ventana. La calle despertaba con unos caballos en la caballeriza. Una mujer barría el porche de su casa. 2 hombres charlaban fuera del salón. 2 hombres, vestidos de ciudad, con mirada severa. A Caleb se le heló la sangre. Tucker y su socio. Estaban a menos de 15 metros, con las cabezas juntas, hablando en voz baja. Tucker señaló hacia la carretera que llevaba al oeste, la carretera que llevaba al rancho de Caleb. Estaban tramando algo, y lo estaban tramando en ese momento. Señor Thornton. La voz de Patterson interrumpió sus pensamientos. Caleb se volvió. Su pedido está listo. Póngalo en mi caballo. La barra trasera es marrón gelling. Caleb ya se dirigía hacia la puerta. Tengo asuntos que atender. Asuntos. ¿Qué tipo de asuntos? Pero Caleb ya se había ido. Salió por la parte de atrás, manteniéndose en las sombras entre los edificios. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Era un territorio familiar. La casa, la persecución, el momento antes de que todo saliera mal. Dio la vuelta hasta que se encontró detrás del salón, lo suficientemente cerca como para oír la voz de Tucker a través de las finas paredes. Dijo que esperáramos refuerzos. Crane va a enviar a 4 hombres más. Llegarán mañana por la noche. ¿Mañana por la noche? El joven parecía impaciente. Para entonces, esa mujer podría haberse ido. No irá a ninguna parte. No con esos niños. No con este frío. La voz de Tucker se apagó. Vigilamos las carreteras. Si alguien viene o va, lo sabemos. Cuando lleguen los hombres de Crane, atacaremos el rancho con fuerza. Capturaremos a la mujer con vida. El resto... Hizo una pausa. El resto no importa. Caleb apretó los puños. El resto no importa. Se refería a él. Se refería a Will. Se refería a la pequeña Emma, con sus pesadillas y su frágil confianza. Se quedó allí de pie durante un largo rato, con la rabia bulliendo en su pecho. Podría dar la vuelta a esa esquina ahora mismo. Poner una bala en el cráneo de Tucker antes de que el hombre supiera qué le había golpeado. Acabar con esto antes de que empezara. Pero entonces, ¿qué? El más joven huiría. La noticia llegaría a Crane y en lugar de 4 hombres, habría 40. No, había que hacerlo con inteligencia. Caleb retrocedió, silencioso como una sombra, y regresó a la tienda. Cargó sus provisiones, montó en su caballo y salió del pueblo sin mirar atrás. Pero su mente iba a toda velocidad. Tenían menos de 2 días.
2 días para prepararse. 2 días para averiguar cómo sobrevivir a lo que se avecinaba. Espoleó al caballo, el viento atravesaba su abrigo, el paisaje se difuminaba a su paso. Tenía que volver. Tenía que avisarles. Tenía que cumplir su promesa. Maggie lo recibió en la puerta, con el rostro tenso por la preocupación. «Llegas temprano. Tenemos problemas». La empujó para entrar en la cabaña y dejó caer los suministros sobre la mesa. «¿Dónde están los niños?» «En el dormitorio». «Caleb, ¿qué pasa?» «Tucker está en la ciudad. Tiene un compañero y Crane va a enviar a 4 hombres más. Llegarán aquí mañana por la noche». Se le borró el color de la cara. «¿Mañana?» «Eso es lo que he oído». La agarró por los hombros, obligándola a concentrarse. «Escúchame. No podemos huir. Están vigilando las carreteras. Pero tampoco podemos quedarnos aquí esperando a que lleguen. Tenemos que hacer algo que nos esperen». «¿Cómo qué?» Caleb apretó la mandíbula. «¿Cómo defendernos?» «¿Defendernos?» Ella lo miró fijamente. «Contra 6 hombres armados. Eso es un suicidio. Pero rendirse y morir no es mucho mejor». La soltó y se acercó a la ventana. «Fui Texas Ranger durante 15 años. Me he enfrentado a situaciones peores. La pregunta es, ¿estás dispuesta a luchar a mi lado?» Maggie se quedó en silencio durante un largo rato. Luego se acercó a la mesa, cogió la bolsa de cuero con las pruebas de Crane y se la guardó en el abrigo. «He estado luchando desde el día en que Thomas murió», dijo en voz baja. «No voy a parar ahora». Caleb asintió. «Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer». El resto del día lo dedicaron a prepararse. Caleb le enseñó a Will a cargar un rifle. Le enseñó a Maggie dónde esconderse si empezaban los disparos. Les enseñó a ambos el sótano que había debajo del suelo de la cocina. Era un espacio oscuro y estrecho, pero seguro. «Si entran en la casa, coge a Emma y no mires atrás», le dijo a Maggie. «El sótano conduce a un túnel que sale a 50 metros al oeste, cerca del arroyo. Sigue el agua hacia el norte hasta llegar al puesto comercial. Diles que te envía Caleb Thornton. ¿Y tú qué harás?» «Los mantendré a raya todo lo que pueda». Sus ojos brillaban. «Eso no es un plan. Es una sentencia de muerte. Es supervivencia». Él le agarró la mano con fuerza. «Escúchame, tus hijos te necesitan viva. Esa prueba tiene que llegar a alguien que pueda utilizarla. Si puedo conseguirte siquiera 1 hora de ventaja». «No». Ella se soltó la mano. «No voy a dejarte morir. Maggie, he dicho que no». Ella se acercó con la cara a pocos centímetros de la de él. «Lo hacemos juntos, todos nosotros, o no lo hacemos». Caleb la miró fijamente. En 8 años, nadie se le había enfrentado así. A nadie le había importado lo suficiente como para intentarlo. «Eres la mujer más testaruda que he conocido», dijo. «Y tú eres el hombre más testarudo». Ella no pestañeó, así que supongo que estamos en paz. A pesar de todo, casi sonrió. «Bien», dijo. «Juntos, pero lo haremos a mi manera». «De acuerdo». Trabajaron toda la noche tapando ventanas, colocando muebles para cubrirse y creando líneas de visión desde todos los ángulos. Will ayudó sin quejarse, con su joven rostro decidido. Cuando Emma preguntó qué estaba pasando, Maggie le dijo que estaban jugando a un juego de escondite. Si se quedaba muy quieta y hacía exactamente lo que mamá le decía, ganaría un premio. «¿Qué tipo de premio?», preguntó Emma. Maggie dudó. «El mejor», dijo Caleb, arrodillándose a su lado. «El tipo en el que todos pueden permanecer juntos». Emma sonrió. «Me gusta ese premio. A mí también, cariño». Le revolvió el pelo. «A mí también». A medianoche, habían hecho todo lo que podían. Caleb se sentó en el porche con el rifle sobre las rodillas, observando la oscuridad. Detrás de él podía oír a Maggie acostando a los niños, con su voz suave y tranquila. Ella se unió a él unos minutos más tarde, envolviéndose en una manta. «¿Están dormidos?», preguntó él. «Por fin», respondió ella, sentándose a su lado en el escalón. Will no dejaba de hacer preguntas. «¿Y si consiguen pasar? ¿Y si te pasa algo? ¿Y si...?» Dejó de taparse la boca con la mano. «¿Qué le has dicho?» «Le dije que ya cruzaríamos esos puentes cuando llegáramos a ellos». Ella se rió con amargura. «Me estoy volviendo buena mintiendo a mis hijos. Eso no es mentir.
es protegerlos. ¿Hay alguna diferencia? Caleb lo pensó. A veces, dijo, proteger a las personas significa ocultarles la verdad. No lo hace más fácil, solo lo hace necesario. Ella se quedó callada por un momento. Luego dijo, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. Tu esposa Rachel. Ella lo miró. ¿Cómo era ella? La pregunta lo tomó por sorpresa. No había pronunciado el nombre de Rachel en voz alta en años. No se lo había permitido. Ella era... Le costó encontrar las palabras. Lo era todo. Inteligente, amable, terca como ella sola. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Solía decir que yo era el hombre más imposible que había conocido, pero se casó conmigo de todos modos. Parece maravillosa. Lo era. ¿Cómo murió? Caleb apretó la mandíbula. De fiebre. En el invierno del 70, yo estaba fuera trabajando, persiguiendo a una banda que había robado una diligencia. Cuando volví, su voz se quebró. Ya se había ido. Ya se había ido. Maggie extendió la mano y cubrió la de él. Lo siento, no lo sientas. Fue hace mucho tiempo. Pero su mano se giró bajo la de ella y entrelazaron los dedos. Me culpé durante años. A veces todavía lo hago. Si hubiera estado allí, no podía saberlo. No, pero podría haber tomado otra decisión. Podría haberme quedado en casa. Podría haber estado con ella cuando dejó de negar con la cabeza. Ahora ya no importa. Lo hecho está. Se sentaron en silencio. Las manos entrelazadas, el frío envolviéndolos como un sudario. Caleb, dijo Maggie en voz baja. Sí, si mañana pasa algo, no lo hagas. Por favor, déjame decir esto. Se volvió hacia él, con los ojos brillantes a la luz de la luna. Si pasa algo, quiero que sepas que encontrarte, que tú me encontraras, es la primera vez en meses que siento que quizá las cosas podrían ser diferentes. Que quizá todavía hay algo por lo que vale la pena esperar. Se le hizo un nudo en la garganta. Maggie, sé que es una tontería. Sé que apenas nos conocemos, pero... Ella le apretó la mano. Me has hecho volver a creer. Pase lo que pase mañana, quería que lo supieras. Durante un largo momento, no pudo hablar. Luego levantó sus manos unidas y besó sus nudillos. Con suave reverencia, una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. Duerme un poco, le dijo con voz áspera. Mañana será el día más largo de nuestras vidas. Ella asintió, soltó su mano y entró en la casa. Caleb se sentó solo en el porche, contemplando las estrellas que giraban sobre su cabeza. Mañana todo cambiaría. Mañana vendrían hombres a matarlos. Mañana salvaría a esta familia o moriría en el intento. Pero esta noche, por un momento, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, todavía había algo por lo que valía la pena luchar. El primer disparo rompió el silencio al amanecer. Caleb rodó por el porche con el rifle en la mano antes de abrir completamente los ojos. La bala había atravesado la pared de la cabaña, pasando a pocos centímetros de su cabeza. «¡Maggie!», gritó. «¡Baja a los niños!», gritó ella desde dentro, con voz aguda y llena de miedo. Ya se estaba moviendo. Otro disparo. Otra astilla de madera sobre él. Caleb se arrastró hasta el borde del porche y miró a su alrededor. 3 jinetes junto a la valla. No, 4. Habían llegado antes de que llegaran los refuerzos. La voz de Tucker resonó en el patio. «Thornton, sabemos que estás ahí. Envía a la mujer y te dejaremos vivir». Caleb no respondió. Levantó su rifle, apuntó al jinete más cercano y disparó. El hombre se echó hacia atrás, agarrándose en el hombro, y cayó del caballo. «¡Maldita sea!», gritó Tucker, que se lanzó a cubrirse detrás del abrevadero. «Está armado. Dispersaos». Los jinetes se dispersaron. Caleb los siguió con la mirada, calculando distancias. Ángulos, probabilidades, 4 contra 1, 5 si el herido se recuperaba. Malas probabilidades. Pero se había enfrentado a peores. La puerta de la cabaña se abrió detrás de él. El rostro de Will parecía pálido, pero decidido. «Vuelve dentro». Caleb gruñó. «Puedo ayudar. Puedes ayudar protegiendo a tu hermana. Ahora vete». El chico dudó. Luego asintió y desapareció.
Otra ráfaga de disparos acribilló la cabaña. Caleb se pegó al suelo esperando la pausa entre rondas. Cuando llegó se levantó y disparó 2 veces. Un segundo hombre cayó, inmóvil. Tucker maldijo, atacadlo todos a la vez. El corazón de Caleb latía con fuerza contra sus costillas. Le quedaban unas 6 balas. Si venían todos a la vez, el estruendo de los cascos. 2 jinetes cargaron directamente contra el porche. Caleb disparó, falló y volvió a disparar. El caballo que iba delante relinchó y cayó, lanzando a su jinete a la nieve. El segundo jinete siguió avanzando con la pistola en alto. Caleb se lanzó de lado cuando el disparo le pasó rozando la oreja. Rodó, se puso de rodillas y le metió una bala en el pecho al jinete. El hombre se derrumbó. 3 menos, quedaban 2. Tucker y otro más. Thornton. La voz de Tucker estaba ahora más cerca. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Qué curioso. Caleb recargó el arma con dedos temblorosos. Iba a decir lo mismo. Hubo una larga pausa. Entonces Tucker soltó una risa fría y desagradable. Crane me pagará el triple por traerte vivo, pero muerto también me vale. Caleb no respondió. Estaba escuchando, tratando de localizar la posición de Tucker solo por el sonido. Allí, detrás del granero, moviéndose hacia la izquierda. Cambió el punto de mira y esperó. Una sombra se movió en el borde del granero. Caleb disparó. La sombra se echó hacia atrás con un gruñido de dolor. ¡Hijo de...! La voz de Tucker se quebró. Me has dado, Thornton, justo en la pierna. Ríndete y te dejaré vivir. Ni lo sueñes. Otro disparo. Golpes salvajes en el suelo cerca de los pies de Caleb. Él respondió al fuego. Oyó gritar a Tucker de nuevo. Luego, silencio. Caleb esperó. 1 minuto. 2. Nada. Lentamente, se levantó. Caminó hacia el granero. Levantó el rifle. Tucker yacía desplomado contra la pared, con un charco de sangre debajo de él. La pistola se le había caído de los dedos. Tenía los ojos abiertos, mirando fijamente a la nada. Estaba muerto. Caleb exhaló un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Maggie, llamó. Se acabó. Puedes salir. La puerta de la cabaña se abrió. Maggie salió primero, luego Will y después Emma, agarrada a la mano de su madre. Miraron los cadáveres en el patio, la sangre en la nieve. Emma gimió y escondió la cara en la falda de Maggie. No mires, cariño, murmuró Maggie. No mires. Will estaba pálido. Los has matado. Hice lo que tenía que hacer. Caleb expulsó los cartuchos usados de su rifle. Nos habrían matado. Pero sí, dijo Caleb arrodillándose frente al niño, con voz firme pero amable. En este mundo, a veces las personas buenas tienen que hacer cosas difíciles para proteger a sus seres queridos. Eso no las convierte en malas. Las convierte en valientes. El niño tragó saliva. ¿Tenías miedo? Estaba aterrorizado. No lo parecía. Ese es el secreto, dijo Caleb poniéndole una mano en el hombro. Ser valiente no significa no tener miedo. Se trata de tener miedo y hacer lo que hay que hacer de todos modos. Will asintió lentamente. Quiero ser así. Ya lo eres. Maggie se acercó, con el rostro aún pálido. ¿Qué hacemos ahora? Se suponía que iban a ser 6 hombres. Solo vinieron 4. Caleb apretó la mandíbula, lo que significa que aún quedan 2 más por ahí, probablemente esperando a que caiga la noche. Así que esto no ha terminado. Ni mucho menos. Se quedó de pie, escudriñando el horizonte. Tenemos unas 12 horas antes de que se reagrupen. Tenemos que aprovechar ese tiempo. ¿Cómo? Caleb la miró pasando a la ofensiva. Arrastraron los cadáveres detrás del granero, fuera de la vista, fuera de la mente. Caleb cogió sus armas, sus municiones, todo lo que pudiera ser útil. 4 pistolas, 2 rifles, un cuchillo de caza. ¿Sabes disparar?, le preguntó a Maggie. Thomas me enseñó. Lo suficiente como para dar a un hombre a 20 metros. Ella lo miró a los ojos. Lo suficiente como para proteger a mis hijos. Eso es todo lo que necesito saber. Le entregó una de las pistolas. Llévala contigo. No dudes en usarla. Los vigilaremos con ojos hambrientos.
¿Y yo? Caleb lo pensó. El niño tenía 9 años, era demasiado joven para matar, pero lo suficientemente mayor como para entender lo que estaba en juego. Eres la última línea de defensa, dijo. Si alguien nos supera a mí y a tu madre, coge a Emma y corre. Sigue el arroyo hacia el norte, como te enseñé. No te detengas por nada, pero esto no es negociable. La voz de Caleb era dura. La seguridad de tu hermana es lo primero, siempre. Will encogió los hombros, luego se enderezó. Lo entiendo, buen chico. La mañana se alargó hasta la tarde. Caleb vigilaba desde el granero, mientras Maggie se quedaba con los niños dentro. El silencio era opresivo, solo roto por el ocasional graznido de un cuervo. Alrededor del mediodía, Maggie le trajo café y galletas frías. Tienes que comer, le dijo. No tengo hambre, no me importa. Le puso la taza en las manos. No nos sirves de nada muerto de agotamiento. Él casi sonrió. Suenas como mi mujer. Quizás ella tenía razón. Se quedaron juntos mirando el horizonte vacío. Los dos que no vinieron, dijo Maggie en voz baja. ¿Qué crees que están haciendo? Esperando, observando. Caleb sorbió el café. Probablemente ya le hayan avisado a Crane. Los refuerzos podrían llegar en cualquier momento. Entonces deberíamos irnos. ¿Y a dónde? Él negó con la cabeza. Están vigilando las carreteras. En cuanto nos movamos, lo sabrán. Es mejor quedarnos aquí, donde conocemos el terreno. Maggie se quedó callada un momento. Luego dijo, nunca te di las gracias como es debido. ¿Por qué? Por creerme lo de Thomas, lo de Crane. Se le quebró la voz. Todos los demás, el sheriff, los vecinos, incluso el propio hermano de Thomas, decían que estaba histérica, afligida, inventándome historias para explicar por qué mi marido se había ido. La gente cree lo que le conviene, pero tú no. Caleb la miró. He visto suficiente maldad en este mundo como para saber cómo es. Crane es auténtico. Un hombre que asesina a un enfermo en su cama y amenaza con llevarse a los niños. Apretó la mandíbula. Eso no es solo un delito, es maldad. A Maggie se le humedecieron los ojos. Gracias. No me des las gracias todavía. Todavía nos queda una larga noche por delante. Ella asintió, se secó los ojos y volvió a la cabaña. Caleb la vio alejarse. Algo le dolía en el pecho. Algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Lo reprimió. Ya habría tiempo para los sentimientos más tarde, si es que había un más tarde. El sol comenzó su lento descenso hacia el horizonte. Caleb se colocó junto al rifle de la ventana, listo, observando cómo las sombras se alargaban sobre la nieve. Dentro, Maggie le contaba un cuento a Emma, algo sobre una princesa y un valiente caballero. Las risitas de la niña se filtraban a través de las finas paredes. Sonidos normales, sonidos seguros. Caleb rezó para que los volvieran a oír mañana. Will apareció a su lado, silencioso como un fantasma. Creí haberte dicho que te quedaras con tu hermana. Mamá se encarga de ella. El niño se asomó por la ventana. Quería ayudar. Ayudas manteniéndote al margen. Will se estremeció como si le hubieran abofeteado. No es justo. La vida no es justa. Caleb lo miró. Pero eso no significa que seas inútil. Significa que tienes otra tarea. ¿Qué tarea? Ser el hombre de tu familia. Caleb se apartó de la ventana y se volvió hacia el chico. Tu madre es fuerte, pero no puede hacer esto sola. Necesita a alguien en quien apoyarse, alguien que le ayude a llevar la carga. Ese es tu trabajo ahora. No, es el tuyo. Caleb le puso una mano en el hombro. Yo no voy a estar aquí para siempre. Joder, puede que mañana ya no esté, pero tú tienes toda la vida por delante. Y tu madre y tu hermana te van a necesitar cada día de ella. Los ojos de Will brillaban. Tengo miedo. Bien. El miedo te mantiene alerta. Caleb le apretó el hombro. Pero no dejes que te vuelva estúpido. ¿Me oyes? El chico asintió. Ahora vuelve con tu hermana y recuerda lo que te dije sobre el arroyo. Will dudó. Entonces, impulsivamente, rodeó con los brazos la cintura de Caleb. Caleb se quedó paralizado. No recordaba la última vez que alguien lo había abrazado. Lentamente, con torpeza, rodeó al chico con los brazos. Gracias, susurró Will, por todo.
Vete ya. La voz de Caleb era áspera. Antes de que cambie de opinión sobre tenerte aquí. El chico se apartó, sonrió levemente y desapareció en la cabaña. Caleb volvió a la ventana. Le temblaban las manos otra vez. El anochecer llegó como un suspiro contenido que por fin se libera. La temperatura bajó. Las estrellas aparecieron. Y en algún lugar ahí fuera, unos hombres venían a matarlos. Caleb recorrió la cabaña por última vez, comprobando las ventanas, probando las cerraduras, asegurándose de que todos sabían sus posiciones. Recuerda, le dijo a Maggie, si irrumpen por delante, lleva a los niños al sótano. No me esperes, Caleb, prométemelo. Ella lo miró fijamente, apretando la mandíbula. Lo prometo. Bien, revisó su rifle. Ahora esperamos. Las horas pasaban lentamente. Medianoche. 1, 2, nada. A Caleb le ardían los ojos de mirar fijamente en la oscuridad. Le dolían los músculos de mantener la misma posición durante horas. Quizás no iban a venir. Quizás la muerte de Tucker los había asustado. Quizás un sonido. Débil. Metal contra metal. El dedo de Caleb encontró el gatillo. Otro sonido más cerca, detrás de la cabaña. Estaban rodeando la casa. Maggie, siseó. Están aquí. Ella apareció a su lado al instante, con la pistola en la mano. ¿Cuántos? No sabría decirlo. Al menos 2, quizá más. Un estruendo en la parte trasera de la cabaña. Madera astillándose. Están entrando por el dormitorio, gritó Will. Caleb se giró, levantó el rifle y disparó a través de la puerta del dormitorio. Un hombre gritó. «Lleva a los niños al sótano», gritó. «¡Ahora!». Maggie agarró a Emma, tomó la mano de Will y corrió hacia la cocina. Otro estruendo. La puerta principal se abrió de golpe. Un hombre ocupaba la entrada. Grande, barbudo, con la pistola levantada. Caleb disparó desde la cadera. El hombre se tambaleó, pero no cayó. Disparó a su vez. Un dolor explosivo recorrió el costado de Caleb. Tropiezo, se agarró a la mesa para apoyarse y volvió a disparar. Esta vez, el hombre cayó. «¡Caleb!», gritó Maggie desde la cocina. «¡Vete!», gritó él. «¡No te detengas!». Podía oírla levantar la puerta del sótano, oír a Emma llorar, oír la voz de Will, firme a pesar del miedo. Buen chico, chico valiente. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Otro hombre, más joven, más rápido. Caleb levantó el rifle, pero sus brazos estaban débiles. La bala salió desviada. El hombre lo derribó. Ambos cayeron al suelo y los rifles salieron disparados. Las manos del hombre encontraron la garganta de Caleb. «Deberías haberte metido en tus propios asuntos», gruñó el hombre. Caleb no podía respirar. Su visión se oscurecía. Sus dedos arañaban el suelo, buscando cualquier cosa, cualquier arma. Su mano se cerró sobre el cuchillo de caza. Lo clavó hacia arriba. Los ojos del hombre se abrieron como platos y aflojó el agarre. Se desplomó hacia un lado, con la sangre extendiéndose por su pecho. Caleb jadeó en busca de aire, rodó sobre su costado y presionó la mano sobre la herida en las costillas. Era grave. Podía sentirlo, pero aún respiraba, aún luchaba. Se obligó a ponerse de pie, recuperó su rifle y se tambaleó hacia la cocina. La puerta del sótano estaba abierta. Maggie y los niños se habían ido. Bien, lo habían conseguido. Ahora solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para volver a verlos. Llegó a la puerta trasera antes de que sus piernas se rindieran. El mundo se inclinó. La nieve se precipitó hacia él. Se quedó allí tumbado, mirando las estrellas, sintiendo cómo su sangre se filtraba en el suelo helado. Así que así es como termina, pensó. Solo en el frío, igual que Rachel. Cerró los ojos. Una mano le tocó la cara. «Caleb, Caleb, ¿me oyes?», la voz de Maggie, cercana, desesperada. Abrió los ojos a la fuerza. Ella estaba arrodillada a su lado, con el rostro pálido y las manos cubiertas de su sangre. «¿Te dije que huyeras?», susurró él, «y yo te dije que lo haríamos juntos». Las lágrimas le corrían por las mejillas. «No te voy a abandonar. Will tiene a los niños y a Emma. Están a salvo en el túnel». Ahora le presionaba las manos contra la herida. «Cállate y déjame ayudarte». Intentó reír. Le salió una tos. Mujer obstinada, hombre obstinado.
Ahora lloraba abiertamente. No te atrevas a morir, Caleb Thornton. No te atrevas. Él levantó la mano y le tocó la cara. Su piel estaba caliente contra sus dedos helados. No era mi intención, dijo. Entonces todo se oscureció. Cuando despertó, estaba dentro de la cabaña. El fuego ardía. Tenía las costillas vendadas. Su boca sabía a cobre y a arrepentimiento. Intentó incorporarse. Un dolor agudo le atravesó el costado. Despacio. La mano de Maggie presionó su pecho. Has perdido mucha sangre. Los hombres están muertos. Todos ellos. Su voz era monótona. Lo he comprobado. Caleb la miró fijamente. Me ayudaste a arrastrarte dentro. Emma está dormida en el sótano. Tragó saliva. Pasé 2 horas cosiendo tus heridas con hilo de mi kit de costura. Tienes suerte de que la bala te atravesara limpiamente. La miró. Esta mujer que había caminado 3 semanas en invierno, que se había enfrentado a hombres armados, que le había cosido las heridas con sus propias manos. Me has salvado la vida. Tú nos salvaste primero a nosotros. Le apartó el pelo de la frente. Quedamos en paz. Él le cogió la mano y la apretó contra su pecho. Maggie, no. Su voz se quebró. No digas nada de lo que te puedas arrepentir. No me voy a arrepentir. Él la atrajo hacia sí. Pasé 8 años diciéndome a mí mismo que estaba bien solo, que no necesitaba a nadie, que así era más seguro. Caleb estaba el equivocado. Él la miró a los ojos. Tú y esos niños sois lo primero que tiene sentido para mí desde que murió Rachel. Y no voy a dejarlo escapar, ni ahora ni nunca. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Podrías haber muerto esta noche, pero no fue así. Él le apretó la mano. Los dos seguimos aquí. Eso tiene que significar algo. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Luego se inclinó y le besó la frente. Sí, significa algo, susurró. Lo significa todo. Se quedaron así durante mucho tiempo. La mano de ella en la de él, la cabeza de ella apoyada en el pecho de él, el fuego crepitando en el silencio. Afuera, los muertos yacían fríos bajo las estrellas. Adentro, 2 personas que lo habían perdido todo encontraron algo que valía la pena conservar. No era amor, todavía no, pero se acercaba. A la mañana siguiente, Will trajo noticias. Se había escapado al amanecer para revisar los cuerpos, contar las armas y asegurarse de que no quedara nadie vivo. Cuando regresó tenía el rostro preocupado. Hay algo que debes ver, dijo. Caleb no podía caminar, así que Maggie fue. Regresó 20 minutos más tarde, con el rostro pálido como la ceniza. ¿Qué es?, preguntó Caleb. Ella levantó un trozo de papel. Encontré esto en el bolsillo de Tucker. Lo tomó, lo leyó, se le heló la sangre. Crane viene en persona, dijo. Mañana. Maggie asintió. Con 20 hombres. El papel se arrugó en su puño. Entonces tenemos un día, dijo. Un día para averiguar cómo derrotar a un ejército. Maggie se sentó a su lado y le cogió la mano. Encontraremos una manera. ¿Cómo puedes estar tan segura? Ella lo miró, a ese hombre maltrecho y destrozado que lo había arriesgado todo por unos desconocidos. Porque ya no estamos solos, dijo. Y eso solo cambia todo. Caleb la miró fijamente. Luego asintió lentamente. Un día. Tenían un día para prepararse para la lucha de sus vidas, y no iba a desperdiciar ni un solo segundo. Caleb se obligó a ponerse de pie al mediodía. Cada respiración era como una puñalada en las costillas. Cada paso amenazaba con derribarlo. Pero no podía permitirse ser débil. No ahora. No con Crane al caer. Maggie lo observó mientras cruzaba la habitación con dificultad, con el rostro tenso por la preocupación. Vas a romper los puntos, entonces tendrás que volver a coserme. Se agarró al marco de la puerta para mantener el equilibrio. Necesitamos un plan. El plan es que descanses mientras yo lo pienso. 20 hombres, Maggie. Se volvió hacia ella. 20 hombres armados contra un ranchero herido, una viuda y 2 niños. Descansar no va a cambiar esas probabilidades. Ella se estremeció. Entonces, ¿qué lo hará? Caleb se quedó callado por un momento. Luego dijo,
Necesitamos ayuda. ¿De quién? El sheriff está en el bolsillo de Crane. La gente del pueblo está demasiado asustada. No la gente del pueblo. Cojeando, se dirigió hacia la mesa y se dejó caer en una silla. Hay un hombre que vive a unos 10 kilómetros al norte llamado Henry Blackwood. Solía cabalgar conmigo en mis días de guardabosques. Confía en él con mi vida. Caleb la miró a los ojos. Me debe una deuda. Salvé a su esposa e hija de una banda de forajidos hace 10 años. Juró que algún día me lo pagaría. La expresión de Maggie cambió. ¿Crees que vendrá? Solo hay una forma de averiguarlo. Miró hacia el dormitorio, donde Will observaba a Emma dormida. Tengo que enviar un mensaje. Will es el único que puede llevarlo. No. La palabra salió con dureza. Ni hablar. Maggie tiene 9 años. También es el jinete más rápido que tenemos. La voz de Caleb era firme. Apenas puedo mantenerme en pie. Tienes que quedarte aquí por si los exploradores de Crane llegan antes de tiempo. Will es nuestra única oportunidad. Sus manos temblaban. Si le pasa algo, no habrá nada que hacer. Caleb se acercó a ella y la atrajo hacia sí. Blackwoods está justo al norte. Es campo abierto. Will seguirá el arroyo, se mantendrá fuera de la vista, entregará el mensaje y volverá directamente. Puede hacerlo. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque es tu hijo. Caleb le apretó las manos. Y tú lo has criado para que sea fuerte. Maggie lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Luego se apartó y se dirigió a la puerta del dormitorio. Will, dijo en voz baja. Ven aquí. El chico apareció inmediatamente, con el rostro alerta. ¿Qué pasa? Maggie se arrodilló frente a él y le agarró por los hombros. Necesitamos que hagas algo. Algo peligroso. Will apretó la mandíbula. Dime. Ella le explicó la misión, la ruta, el mensaje, lo que estaba en juego. Will escuchó sin interrumpir, con el rostro joven endureciéndose con cada palabra. Cuando ella terminó, él preguntó, ¿cuánto tiempo tengo? Tienes que volver antes del anochecer. Caleb dijo, eso le da tiempo a Blackwood para reunir a sus hombres y alcanzarnos por la mañana. ¿Y si dice que no? No lo hará. Will miró a su madre. Tenía el rostro pálido y los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Mamá, dijo en voz baja, puedo hacerlo. Sé que puedes. Se le quebró la voz. Eso es lo que me da miedo. La abrazó con fuerza, luego dio un paso atrás y enderezó los hombros. Volveré, dijo. Lo prometo. Caleb le entregó un trozo de papel doblado. Dale esto a Blackwood. A nadie más. ¿Entendido? Sí, señor, y lo haré. Caleb agarró al chico por el brazo. Si ves jinetes, escóndete. No intentes escapar. No intentes luchar. Escóndete hasta que pasen. Tu madre te necesita vivo. Will asintió solemnemente. Lo entiendo. 5 minutos después se había ido. Maggie se quedó en la ventana mirando hasta que desapareció tras la colina. Su cuerpo estaba rígido, las manos apretadas en puños. Estará bien, dijo Caleb. ¿No lo sabes? No, pero lo creo. Se acercó a ella. Ese chico tiene más valor que la mitad de los hombres con los que he cabalgado. Lo conseguirá. Ella no respondió. Se limitó a seguir mirando fijamente el horizonte vacío. Caleb la dejó estar. Algunos miedos no se podían disipar con palabras, solo había que soportarlos. La tarde transcurrió con una lentitud agonizante. Caleb limpió las armas, comprobó las municiones y se colocó junto a la ventana con una vista clara de la entrada sur. Maggie mantuvo a Emma ocupada con juegos y cuentos, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia la puerta, esperando, con esperanza. Hacia las 3, Emma tiró de la manga de su madre. «Mamá, ¿cuándo volverá Will? ¿Pronto, cariño, está en problemas?» «No». Maggie esbozó una sonrisa forzada. «Solo está haciendo un recado para el señor Caleb». «¿Qué tipo de recado?» Maggie dudó. Caleb intervino. «Está siendo un héroe», dijo. «Como el caballero de los cuentos de tu mamá». Emma abrió mucho los ojos. «¿De verdad? ¿De verdad? Y cuando vuelva, todos le daremos las gracias por ser tan valiente». La niña sonrió. «Yo también quiero ser una heroína». «Ya lo eres», Caleb le guiñó un ojo. «Eres la niña más valiente que he conocido nunca».
Emma se rió y volvió a su juego. Maggie le lanzó una mirada de agradecimiento. Él asintió levemente. 4 vinanas y 5. La luz comenzó a desvanecerse. Will seguía sin aparecer. Maggie empezó a perder la compostura. Caminaba de un lado a otro, miraba por la ventana cada 30 segundos y se sobresaltaba con cada ruido. Algo va mal, dijo. Ya debería haber vuelto. El trayecto es más largo de lo que parece y Blackwood podría haberle hecho preguntas. O podría haber sido capturado o asesinado. O Maggie. Caleb la agarró del brazo y la obligó a mirarlo. Para. Estás pensando en lo peor sin tener ninguna prueba. Soy madre. Pensar en lo peor es mi trabajo. Bueno, deja de hacer tu trabajo durante 5 minutos y confía en tu hijo. Ella lo miró fijamente, con el pecho agitado. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Tienes razón. Lo siento. Es solo que lo sé. Él le soltó el brazo. Lo sé. Seihaineway, oscuridad total. Caleb encendió la linterna, manteniéndola tenue. Demasiada luz los convertiría en blancos si los hombres de Crane llegaban temprano. Emma se había quedado dormida en un rincón envuelta en mantas. Maggie estaba sentada a su lado, acariciando el pelo de su hija con una mano, con la mirada perdida. Caleb estaba a punto de hablar cuando lo oyó. El sonido de cascos acercándose rápidamente. Cogió su rifle y se acercó a la ventana. No te levantes. Los cascos sonaban cada vez más fuerte. Un caballo avanzaba con dificultad. Caleb levantó el rifle y apuntó al jinete que se acercaba. El caballo apareció de repente, pequeño, rápido, con un niño aferrado a su lomo. «Es Will», gritó Maggie. Salió por la puerta antes de que Caleb pudiera detenerla. Will se cayó del caballo y cayó en los brazos de su madre. Temblaba. Tenía la cara manchada de sudor y suciedad. «Lo conseguí», jadeó. «Lo conseguí». Maggie lo abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Gracias a Dios, gracias a Dios. Caleb cogió hasta el porche. Blackwood, ¿lo has encontrado? Will asintió con la cabeza y se apartó de su madre. Viene, dijo que traería a 8 hombres. Llegarán al amanecer, 8 hombres. Caleb exhaló lentamente. No son 20, pero es un comienzo. Hay más. Will metió la mano en su abrigo y sacó un segundo trozo de papel. El señor Blackwood dijo que te diera esto. Dijo que lo entenderías. Caleb cogió el papel, lo desplegó y lo leyó. Se quedó pálido. ¿Qué pasa?, preguntó Maggie. Blackwood lleva meses siguiendo a Crane. Resulta que no es solo un hombre de negocios rencoroso. Caleb levantó la vista. Lo buscan en 3 territorios por asesinato, fraude y secuestro. Hay un marshal federal en Cheyenne que ha estado preparando un caso contra él. Maggie contuvo el aliento. ¿Un alguacil? Blackwood le envió un mensaje ayer. Si podemos retener a Crane aquí el tiempo suficiente, el alguacil y sus ayudantes llegarán mañana por la tarde. Mañana por la tarde. Maggie alzó la voz. Crane vendrá al amanecer. Lo sé. Caleb dobló el periódico con cuidado. Solo tenemos que sobrevivir hasta entonces. Will miró a ambos, con su joven rostro decidido. ¿Qué quieren que haga? Caleb lo estudió. Este chico que había cabalgado 12 millas a través de territorio hostil, que había enfrentado sus miedos y había salido victorioso. «Ya has hecho suficiente», dijo en voz baja. «No». Will negó con la cabeza. «Puedo hacer más. Quiero ayudar». Maggie comenzó a protestar, pero Caleb levantó la mano. «Está bien», dijo. «¿Quieres ayudar? Esto es lo que necesito». Apartó al chico a un lado y le habló en voz baja. Cuando terminó, Will tenía los ojos muy abiertos. «¿Confías en mí para eso? Confío en ti para todo». Caleb le puso una mano en el hombro. «Hoy lo has demostrado». Will tragó saliva. Luego asintió. «No te defraudaré. Sé que no lo harás». La noche se hizo más profunda. Caleb colocó a todos en sus puestos. Maggie junto a la puerta del sótano con una pistola. Will en el granero con el segundo rifle. Emma en el sótano envuelta en mantas, aferrada a la muñeca de trapo que había traído de Missouri. Antes de separarse, Caleb los reunió en la cabaña por última vez. «Escuchadme», dijo. «No hay garantía de cómo terminará lo que suceda mañana. Crane tiene más hombres
más armas y más odio en su corazón que cualquiera de nosotros. Emma gimió. Maggie la abrazó. Pero esto es lo que sé, dijo Caleb con voz firme. He visto al mal ganar batallas, pero nunca le he visto ganar la guerra. No cuando las personas buenas se mantienen unidas, no cuando se niegan a rendirse. Miró a cada uno de ellos por turno. Will con su feroz determinación, Maggie con su fuerza tranquila, Emma con su confianza inocente. Ustedes tres son las personas más valientes que he conocido, dijo. Pase lo que pase mañana, quiero que recuerden eso. A Will le temblaba el mentón. ¿Y si morimos? Entonces moriremos juntos. La voz de Caleb era áspera. Pero no pienso en eso, y vosotros tampoco deberíais. Maggie dio un paso adelante, con los ojos brillantes por las lágrimas. Caleb, susurró. Él se volvió hacia ella. Ella se acercó, le tomó el rostro entre las manos y lo besó. No en la frente, ni en la mejilla, sino en los labios. Fue un beso breve, desesperado, de esos que dicen todo lo que las palabras no pueden expresar. Cuando se apartó, su voz era firme. Vuelve conmigo, dijo. Prométeme que volverás. Él la miró a los ojos, esos ojos marrones profundos que lo habían visto a través desde la primera noche. Lo prometo, dijo. Luego se adentró en la oscuridad. El amanecer llegó frío y despiadado. Caleb se paró junto a la cerca, rifle en mano, observando la cresta sur. Su herida latía con cada latido de su corazón, sus manos estaban firmes. Detrás de él, el rancho estaba en silencio, a la espera. Al primer rayo de luz, los vio. Una fila de jinetes coronando la cresta. 10, 15, 20. Y al frente, montado en un caballo negro, había un hombre que Caleb nunca había visto, pero que reconoció al instante. Silas Crane, alto, delgado, vestido de negro como un predicador en un funeral. Tenía el rostro angosto y los ojos fríos como piedras en invierno. Cabalgó hasta la cerca y se detuvo. Caleb Thornton, dijo. Su voz era suave, culta, la voz de un hombre que nunca había tenido que levantar el tono para que le obedecieran. Silas Crane. Caleb no bajó el rifle. He oído hablar mucho de usted. Me imagino que sí. Los labios de Crane se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Me ha causado muchos problemas, señor Thornton. Ha matado a 6 de mis hombres. Ha dado cobijo a una fugitiva. Se ha entrometido en asuntos que no le incumben. Esa mujer y sus hijos no son de su propiedad. En realidad, sí lo son. Crane metió la mano en su abrigo y sacó un documento doblado. Una reclamación legal firmada por un juez de Missouri. Margaret Calloway me debe $3,000 en deudas impagadas. Hasta que esa deuda no se salde, ella y sus hijos son míos, y puedo disponer de ellos como me parezca oportuno. Ese papel no vale ni la tinta con la que está impreso. Quizás, pero las 20 armas que hay detrás de mí dicen lo contrario. La sonrisa de Crane se amplió. Sea razonable, señor Thornton. Entregue a la mujer y a sus mocosos. Déjeme cobrar lo que se me debe y le dejaré salir vivo de aquí. Caleb apretó el dedo sobre el gatillo. Contraoferta. Da la vuelta a esos caballos, vuelve al agujero del que has salido y no te meteré una bala entre los ojos. Crane soltó una risa fría y hueca. Estás herido, en inferioridad numérica, solo. Sacudió la cabeza. ¿Qué posibilidades crees que tienes? Caleb sonrió. No estoy solo. Se oyó un disparo desde la cresta detrás de Crane. Uno de sus hombres cayó de su caballo. Crane se giró. Más disparos. 2 hombres más cayeron. Los jinetes de Henry Blackwood bajaron en tropel por la colina. 8 hombres disparando y gritos de guerra rasgando el aire de la mañana. ¡Es una trampa!, gritó alguien. Se desató el caos. Caleb se lanzó a cubrirse mientras las balas rasgaban el aire. Disparó, recargó y volvió a disparar. Los hombres gritaban, los caballos se encabritaban. A través del humo vio a Crane dirigiendo su caballo hacia la cabaña donde se escondía Maggie. No. Caleb salió corriendo de su refugio a pesar del dolor. Crane llegó primero al porche. Abrió la puerta de una patada y desapareció en el interior. Caleb oyó gritar a Maggie y rompió por la puerta con el rifle en alto. Crane estaba en medio de la habitación,
con un brazo alrededor del cuello de Maggie y una pistola apuntándole a la sien. «Tíralo», dijo Crane con calma. «O pintaré las paredes con sus sesos». Caleb se quedó paralizado. «Suéltala. Tira primero el rifle». Las manos de Caleb temblaban. Su herida le dolía terriblemente. Todos sus instintos le decían que disparara. Pero un movimiento en falso y Maggie moriría. Lentamente bajó el rifle al suelo. «Dele una patada». Le dio una patada. Crane sonrió. «Así está mejor». Apretó más fuerte el cuello de Maggie. «Ahora, ¿dónde están las pruebas?» «No sé de qué estás hablando. No insultes mi inteligencia». La voz de Crane se endureció. «Thomas Calloway reunió documentos que podrían destruirme. Su viuda los ha estado llevando consigo durante 8 meses. Los quiero ahora». Los ojos de Maggie se encontraron con los de Caleb. Ella negó con la cabeza de forma casi imperceptible. «No se lo digas». El corazón de Caleb se encogió. «Ella no los tiene», dijo. «Los quemó hace semanas». La cara de Crane se contrajo. «Estás mintiendo. Revisa su abrigo. Revisa sus maletas. Revisa cada centímetro de esta cabaña». Caleb extendió las manos. «No encontrarás nada». Durante un largo momento, Crane lo miró fijamente. Luego apretó con más fuerza a Maggie. «Bien», dijo, «entonces no me sirve de nada». Amartilló la pistola. «Espera». La voz de Caleb se quebró. «Espera, te lo diré. Solo déjala ir. Primero dímelo. Están en el granero, escondidos en el establo, en una bolsa de cuero cosida a una vieja silla de montar». Crane lo estudió, calculando. «Si mientes, yo no miento. Solo déjala ir». Otro largo momento. Entonces Crane empujó a Maggie hacia adelante. Ella tropezó y cayó en los brazos de Caleb. «Vigílalos», le dijo Crane a uno de sus hombres que lo había seguido al interior. «Si alguno se mueve, disparad a los dos». Salió hacia el granero. Caleb abrazó a Maggie con fuerza, con la mente a 1000 por hora. «Los documentos», susurró ella. «No están en el granero». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?» «Porque el granero», dijo Caleb en voz baja, «es donde se esconde Will». Maggie palideció. «Dios mío, confía en mí». Los ojos de Caleb no se apartaron del guardia. «Confía en tu hijo». Afuera, las botas de Crane crujían hacia el granero. Adentro, Caleb contaba los segundos. 1, 2, 3. Un disparo, luego otro, luego silencio. El guardia se volvió hacia el sonido. Distraído momentáneamente, Caleb se movió. Agarró el cuchillo de caza de su cinturón y se lo clavó al guardia en el costado. El hombre jadeó, se desplomó y quedó inmóvil. Caleb cogió el rifle caído y corrió hacia el granero. Encontró a Crane en el suelo, agarrándosele el hombro. La sangre se filtraba entre sus dedos. Por encima de él, en el granero, estaba Will. El chico estaba pálido. Le temblaban las manos alrededor del rifle, pero su voz era firme. «No te muevas», le dijo a Crane, «o la siguiente te atravesará la cabeza». Caleb se detuvo en la puerta, jadeando. «Will». El chico lo miró. «Iba a matar a mamá. No podía permitirlo. Hiciste lo correcto». Caleb avanzó, apuntando con su rifle a Crane. «Hiciste muy bien». Crane los miró, con el rostro desencajado por la rabia y el dolor. «¿Creéis que esto cambia algo?». Escupió. «Tengo abogados, jueces, contactos que ni os imagináis. Aunque yo muera aquí, mis hombres seguirán adelante. Tus hombres están muertos o huyendo». La voz de Caleb era fría. «Y esta tarde, un alguacil federal estará aquí con órdenes de arresto contra ti». Crane palideció. «Así es». Caleb se agachó a su lado. «Resulta que no eres tan intocable como creías. Asesinato, fraude, secuestro. Vas a ser ahorcado, Crane, y yo lo veré». Por primera vez, Caleb vio miedo en esos ojos fríos. Miedo real y sincero. «Por favor», susurró Crane, «puedo pagarte, lo que quieras. Solo déjame ir», dijo Caleb poniéndose de pie. «Sabes lo que quiero». Miró a este hombre que había asesinado a Thomas Calloway, que había amenazado con llevarse a sus hijos, que había pasado 8 meses persiguiendo a una viuda por el desierto. «Quiero que sepas lo que se siente», dijo Caleb en voz baja. «Ser impotente». Le dio la espalda y se alejó. «¡Átalo!», gritó por encima del hombro.
Asegúrate de que viva lo suficiente para enfrentarse a la justicia. A sus espaldas, los gritos de rabia de Crane resonaban en las paredes del granero. Caleb no miró atrás. Cuando Maggie vio a Will bajar del granero, echó a correr. Cruzó el patio en segundos, lo abrazó y lo estrechó contra ella como si nunca fuera a soltarlo. «Mi valiente niño sollozó. «Mi valiente, valiente niño». Will se aferró a ella y su dura fachada finalmente se resquebrajó. «Tenía mucho miedo, mamá». «Lo sé, cariño. Lo sé». Caleb los observaba desde la puerta del granero. Le dolía la herida, le temblaban las piernas, pero algo en su pecho se sentía más ligero que en años. Emma salió corriendo del sótano, con el rostro bañado en lágrimas. «Mamá está bien». Se lanzó al abrazo familiar y por un momento fueron solo eso, una familia completa, unida y viva. Caleb comenzó a alejarse. La voz de Maggie lo detuvo. «¿A dónde crees que vas?» Se dio la vuelta. Ella lo miraba, con un brazo alrededor de cada uno de sus hijos. «Pensé en darles un momento a todos. Ven aquí». No era una petición. Lentamente caminó hacia ellos. Maggie extendió la mano. Le agarró la mano y lo atrajo hacia el círculo. Emma le rodeó la pierna con los brazos. Will se apoyó en su costado. Y Maggie. Maggie apoyó la frente en su pecho y susurró: «Gracias». Caleb se quedó allí, rodeado por esta familia que no era suya por sangre, pero que era suya por elección. Sus ojos ardían. «No menciones eso», dijo con rudeza, pero sus brazos se apretaron alrededor de todos ellos y no los soltó. El alguacil llegó a las 13. Se llamaba James Whitfield, un hombre de rostro duro, con canas en las sienes y ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse por nada. Cabalgaba al frente de una columna de 12 ayudantes, cuyas placas brillaban bajo la luz invernal. Caleb los recibió junto a la valla, con el rifle aún en la mano. «¿Eres tú, Thornton?», preguntó Whitfield. «Así es, he oído que has estado muy ocupado». El alguacil observó el patio, los cadáveres que cargaban en los carros. Los hombres de Blackwood montaban guardia junto a la cabaña marcada por los impactos de bala. El mensaje de Blackwood decía: «Tenías retenido a Silas Crane. Está en el granero, atado y sangrando, pero vivo. Bien, tengo órdenes de arresto contra él en 3 territorios: asesinato, fraude, secuestro». Whitfield desmontó. «Llevo 2 años persiguiendo a esa serpiente. Entonces supongo que hoy es tu día de suerte». Whitfield casi sonrió. «Supongo que sí». 2 ayudantes fueron a buscar a Crane. Cuando lo sacaron a rastras, seguía gritando amenazas, sobornos y promesas de venganza. Su elegante abrigo negro estaba empapado de sangre. Su voz culta se había vuelto áspera por la desesperación. «No pueden hacer esto», gritó. «Tengo contactos, tengo jueces, haré que los cuelguen a todos». Whitfield se acercó a él, lo miró fijamente a los ojos y dijo: «Silas Crane queda arrestado por el asesinato de Thomas Calloway, entre otros. Tiene derecho a un juicio, aunque entre nosotros…». Se inclinó hacia él. «No contaría con un jurado comprensivo». Crane palideció. «Calloway, no puedes probarlo». «En realidad, sí podemos». Whitfield levantó la bolsa de cuero. Las pruebas de la señora Calloway, los libros de contabilidad, las cartas, las declaraciones de los testigos, suficientes para ahorcarte 2 veces. Maggie dio un paso adelante, con el rostro feroz. «Esto es por mi marido», dijo en voz baja, «y por todas las vidas que has destruido». Crane la miró con puro odio. «¿Crees que esto ha terminado? ¿Mis socios lo creerán? Tus socios están muertos o bajo custodia». Whitfield asintió a sus ayudantes. «Llévenselo. Asegúrense de que viva lo suficiente para ser juzgado». Arrastraron a Crane hacia el carro que esperaba. Sus gritos se desvanecieron en la distancia. Whitfield se volvió hacia Caleb. «Has hecho una barbaridad, Thornton. Superados en número, en armas, apenas en pie». Sus ojos se posaron en el vendaje visible bajo la camisa de Caleb. La mayoría de los hombres la habrían entregado y se habrían salvado. «Yo no soy como la mayoría de los hombres». «No».
Whitfield le tendió la mano. No, no lo eres. Caleb se la estrechó. ¿Qué pasa ahora? Ahora limpiamos este desastre, tomamos declaraciones y procesamos a los prisioneros. Whitfield miró hacia la cabaña. Las deudas de la señora Calloway quedan anuladas. Esos documentos prueban que Crane falsificó la mayoría de sus reclamaciones. Ella está libre y limpia. Maggie contuvo el aliento. Quiero decir que no le debe nada a nadie, señora. Whitfield se tocó el sombrero. Ha pasado por un infierno. Es hora de que descanse. Las lágrimas le corrían por la cara, pero ella sonreía. Gracias, susurró. Gracias. El alguacil asintió y se alejó para supervisar a sus hombres. Caleb lo vio marcharse y luego se volvió hacia Maggie. Supongo que eso es todo, dijo en voz baja. Se acabó. Ella lo miró. Este hombre que lo había arriesgado todo, que casi había muerto, que se había interpuesto entre su familia y la destrucción sin pedir nada a cambio. ¿Es eso?, preguntó ella. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, se acercó a él y bajó la voz. ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? El corazón de Caleb dio un vuelco. ¿Nosotros? ¿Me has oído? La miró durante un largo rato. Luego dijo, eso depende. ¿De qué? De lo que tú quieras. Los ojos de Maggie no se apartaron de los suyos. Quiero quedarme, dijo. Aquí contigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Caleb tragó saliva. Maggie, no. Ella le puso un dedo en los labios. No me digas todas las razones por las que no funcionará. No me digas que eres demasiado mayor o estás demasiado destrozado o eres demasiado terco. Su voz temblaba. Solo dime, ¿quieres que me quede? Él la miró. A esta mujer que había sobrevivido a situaciones imposibles, que había protegido a sus hijos con todo lo que tenía, que de alguna manera había encontrado el camino hasta su puerta en la peor noche de su vida. Sí, dijo, que Dios me ayude. Sí, ella le rodeó el cuello con los brazos y le besó. Esta vez no fue un beso breve, ni desesperado, sino largo, profundo, el tipo de beso que era a la vez un final y un comienzo. Cuando finalmente se separaron, Will y Emma estaban de pie a unos metros de distancia, mirando con los ojos muy abiertos. ¿Esto significa que podemos quedarnos?, preguntó Emma. Caleb miró a Maggie. Ella asintió. Sí, cariño, dijo con voz ronca. Significa que podéis quedaros. Emma chilló y se lanzó a sus piernas. Will se quedó atrás con expresión incierta. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó Caleb. El niño dudó. Luego dijo, ¿vas a ser nuestro padre ahora? La pregunta golpeó a Caleb como un puñetazo en el pecho. Se arrodilló, ignorando el dolor en las costillas, y miró a Will a los ojos. No intento sustituir a tu padre, dijo en voz baja. Thomas Calloway era un buen hombre, un hombre valiente. Os quería a ti y a tu hermana más que a nada. A Will le temblaba la barbilla. Lo sé, pero si me lo permites. La voz de Caleb se quebró. Sería un honor para mí formar parte de tu familia, sea cual sea su forma. Will lo miró fijamente. Luego, lentamente, le tendió la mano. Bienvenido a la familia, señor. Caleb se la estrechó de hombre a hombre. Entonces Will lo abrazó y, por segunda vez ese día, Caleb se encontró sosteniendo a un niño que no era suyo por sangre, pero que era suyo por elección. Maggie los observaba con lágrimas corriendo por su rostro. Vamos a estar bien, susurró. Por fin vamos a estar bien. Los días siguientes estuvieron llenos de curación. La herida de Caleb se cerró lentamente gracias a los cuidadosos puntos de Maggie y a sus constantes atenciones. Ella le cambiaba las vendas 2 veces al día, le obligaba a descansar cuando intentaba trabajar demasiado pronto y le amenazaba con atarle a la cama si no dejaba de agravar su lesión. «Eres peor que una mula», le dijo una tarde, empujándole de nuevo sobre el colchón. «Terco y decidido a hacerte daño. Me han disparado antes. Conozco mis límites. Tus límites son los que yo digo que son». Le arropó con la manta con más fuerza de la necesaria. «Ahora quédate quieto». Él le agarró la mano cuando ella se dio la vuelta. «Maggie», ella lo miró. «Gracias», dijo él,
por quedarte, por creer en mí, por... Buscó las palabras. Por todo. Su expresión se suavizó. No tienes que darme las gracias, dijo ella. Nos diste un hogar, un futuro. Le apretó la mano. Eso es más de lo que nadie ha hecho nunca. No es un gran hogar. El techo gotea, el suelo cruje, la mitad de los muebles se mantienen unidos a base de saliva y plegarias. Es perfecto. Ella se inclinó y le besó la frente porque es nuestro. Will demostró ser invaluable durante las semanas de recuperación. Asumió las tareas de Caleb sin quejarse, alimentando a los animales, cortando leña y reparando vallas. Sus pequeñas manos se llenaron de ampollas y sangraron, pero nunca se detuvo. Una tarde, Caleb lo encontró en el granero luchando por levantar un fardo de heno que le doblaba en tamaño. «Toma». Caleb agarró el otro extremo. «Déjame ayudarte. Se supone que debes descansar. Ya he descansado lo suficiente». Juntos, colocaron el fardo en su sitio. «Estás trabajando demasiado, hijo. Alguien tiene que hacerlo». Will se secó el sudor de la frente. «Mamá está ocupada contigo y con Emma. Los animales siguen necesitando que les den de comer». Caleb lo observó. Este niño de 9 años que había cabalgado por territorio enemigo, había disparado a un hombre para salvar a su madre y ahora trabajaba como un adulto sin quejarse. «Tu padre estaría orgulloso de ti», dijo en voz baja. Will se quedó paralizado. «¿Lo crees?» «Lo sé». Caleb le puso una mano en el hombro. «Crió a un buen hijo, fuerte, valiente, leal». Hizo una pausa. «Yo también estoy orgulloso de ti». Los ojos de Will brillaron. «¿De verdad? ¿De verdad?» El chico apartó la mirada y parpadeó rápidamente. «Gracias», susurró. «Significa mucho para mí. Vamos». Caleb le apretó el hombro. «Terminemos aquí. Tu madre está haciendo estofado y no sé tú, pero yo me muero de hambre». Will sonrió. «Hagamos una carrera hasta la casa. Acepto». Corrieron. Emma fue la que se adaptó más rápido. En una semana, había reclamado un rincón de la cabaña como suyo, decorándolo con flores silvestres que había encontrado cerca del arroyo y dibujos que había hecho con carbón sobre trozos de papel. Sus pesadillas se desvanecieron. Recuperó la risa y desarrolló un apego inquebrantable por Caleb. «Señor Caleb», dijo una mañana, tirándole de la manga, «¿me enseñarás a montar a caballo cuando seas más grande?» «Ya soy grande. Tú tienes 5 años. 5 años es grande». Cruzó los brazos. Mamá lo dijo. Caleb miró a Maggie en busca de ayuda. Ella solo sonrió y se encogió de hombros. «Está bien», suspiró, «pero empezaremos despacio, y si tu mamá dice que paremos, pararemos». Emma chilló y le rodeó las piernas con los brazos. «Gracias, gracias, gracias. Sí, sí». Pero él sonreía. «Ve a buscar tu abrigo». La subió al caballo más dócil del corral, una vieja yegua llamada Bess, que no se asustaría ni aunque dispararan un cañón a su lado. Emma se agarró al hombre con ambas manos, con el rostro iluminado por la alegría. «Lo estoy haciendo», gritó. «Mamá, mira, estoy montando». Maggie observaba desde la valla, con los ojos brillantes por las lágrimas. «Eres increíble, cariño». Caleb condujo al caballo alrededor del corral, con una mano en la brida y la otra sujetando la espalda de Emma. Ella se reía cada vez que el caballo daba un paso. «Más rápido», exigió. «Hoy no, pequeña. Por favor». «No, por favor», Caleb suspiró. «Vas a ser problemática cuando crezcas. Lo sabes. Mamá dice que problemática es mi segundo nombre». Tu mamá tiene razón. Para la primavera, el rancho se había transformado. Caleb no recordaba la última vez que el lugar se había sentido tan vivo. Las cercas estaban reparadas. El granero estaba reparado y la cabaña limpia hasta brillar. Maggie había plantado un jardín cerca de la casa y Will se había hecho cargo del ganado con una seriedad que desmentía su edad. Pero más que los cambios físicos, ahora había una calidez que había estado ausente durante 8 años. Risas a la hora de comer, discusiones sobre las tareas domésticas, las interminables preguntas de Emma y la tranquila determinación de Will. La voz de Maggie cantando suavemente mientras trabajaba. «Hogar», pensó Caleb. «Así es como se siente un hogar».
Una tarde a finales de abril, encontró a Maggie de pie junto a la valla contemplando la puesta de sol. Se acercó por detrás, la rodeó con los brazos por la cintura y apoyó la barbilla en su hombro. Penny, ¿en qué piensas? Ella se recostó contra él. Estaba pensando en Thomas. Caleb se tensó. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo se sentiría al vernos ahora? Al ver a los niños seguros y felices, hizo una pausa. Al verme con otro hombre, y se giró en sus brazos para mirarlo. Creo que se alegraría, dijo en voz baja. Creo que estaría agradecido de que alguien estuviera aquí para cuidarnos cuando él no pudo hacerlo. Sus ojos se encontraron con los de él. Creo que le gustaría. A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. Eso espero, lo sé. Ella se estiró y le tocó la cara. Eres un buen hombre, Caleb Thornton, el mejor que he conocido. Eso no es decir mucho, lo dice todo. Ella lo besó lenta y dulcemente. Cuando se separaron, ella dijo, «Te amo». Las palabras lo golpearon como un rayo. Maggie, no tienes que decirlo también. Solo quería que lo supieras. Ella sonrió, pero sus ojos estaban ansiosos. Lo he estado guardando durante semanas y no pude. Yo también te quiero. Ella se detuvo. ¿Qué? Dije, te quiero. Él le acarició la cara con las manos. Te he querido desde la noche en que te encontré en la nieve. Simplemente no sabía cómo llamarlo. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Caleb, cásate conmigo. Ella se quedó paralizada. ¿Qué? ¿Que me case contigo? Su voz era áspera, urgente. Sé que es pronto. Sé que solo nos conocemos desde hace unos meses, pero he pasado 8 años solo y no quiero pasar ni un día más sin ti. Así que cásate conmigo, por favor. Durante un largo momento, ella no dijo nada. Luego le echó los brazos al cuello. Sí, respiró. Sí, sí, 1000 veces sí, sí. Él la levantó del suelo y la hizo girar. Desde el porche oyeron gritar a Emma. Mamá dijo, sí, Will. Mamá dijo, sí. Will apareció en la puerta con una rara sonrisa en el rostro. ¿Esto significa que Caleb va a ser nuestro cuñado de verdad? Caleb dejó a Maggie en el suelo y miró al chico. Si tú me aceptas, Will se adelantó con expresión solemne. Te aceptaré, dijo, y luego, en voz más suave, la visión de Fall se nubló. Ven aquí. Se abrazaron en una maraña de brazos y lágrimas. Maggie y Will y Emma y Caleb. Una familia forjada no por lazos de sangre, sino por elección, por las dificultades, por el amor que había crecido en el invierno más oscuro. Cuando finalmente se separaron, Emma tiró de la manga de Caleb. ¿Esto significa que tendré un vestido nuevo para la boda? Caleb se rió, una risa auténtica, la primera en años. Sí, cariño, tendrás un vestido nuevo. Rosa, del color que quieras. Emma sonrió radiante. Te quiero, P. La palabra le golpeó como un puñetazo. P. Se arrodilló y la abrazó. Yo también te quiero, pequeña, susurró. Más de lo que jamás imaginarás. La boda fue pequeña. Henry Blackwood fue el padrino. Un predicador vino desde Miller's Crossing para oficiar la ceremonia. Acudieron algunos vecinos, ganaderos que habían oído la historia y querían presentar sus respetos al hombre que se había enfrentado a Silas Crane. Maggie llevaba un vestido que Caleb había comprado en la ciudad, sencillo, de algodón blanco con encaje en el cuello. Llevaba el pelo suelto, cayéndole en ondas sobre los hombros. Nunca había estado tan guapa. Will se mantenía erguido junto a su madre, esforzándose por parecer un hombre en lugar de un niño. Emma lanzaba pétalos de flores por todas partes, incluso a la cara del predicador. Cuando llegó el momento, Caleb tomó las manos de Maggie entre las suyas. Yo, Caleb Thornton, te tomo a ti, Margaret Calloway, como mi esposa. Su voz era firme, pero sus ojos brillaban. Prometo amarte, honrarte y protegerte en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, hasta que la muerte nos separe. La voz de Maggie temblaba cuando pronunció sus votos. Yo, Margaret Calloway, te acepto a ti, Caleb Thornton, como mi esposo. Prometo amarte, honrarte y estar a tu lado en todas las tormentas, en todas las dificultades,
hasta que la muerte nos separe. El predicador sonrió. Por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer. Asintió con la cabeza a Caleb. Puedes besar a la novia. Caleb acercó a Maggie hacia él y la besó. La pequeña multitud vitoreó. Emma chilló. Will intentó parecer digno y fracasó estrepitosamente. Cuando se separaron, Maggie reía entre lágrimas. Lo hemos conseguido, susurró. Lo hemos conseguido. No puedo creer que lo hayamos conseguido. Caleb apoyó su frente contra la de ella. Créelo, dijo, porque esto es solo el principio. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y los niños se durmieran, Caleb y Maggie se sentaron en el porche. Las estrellas brillaban. El aire era fresco. Desde algún lugar lejano llegó el ulular de un búho. Sigo pensando que voy a despertar, dijo Maggie en voz baja. Que todo esto es un sueño y que volveré a estar en esa carretera caminando por la nieve, sin saber si sobreviviremos un día más. No es un sueño. Caleb le tomó la mano. Esto es real. Nosotros somos reales. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Tenía tanto miedo cuando te encontré, dijo. Miedo de que nos rechazases. Miedo de que fueras como todos los demás. Casi lo fui. Él se quedó callado por un momento. Cuando te vi en la nieve, lo primero que pensé fue en fingir que no había visto nada. En marcharme. Volver a mi casa vacía y a mi vida vacía. ¿Qué te hizo cambiar de opinión, Emma? Él sonrió levemente. Ella me miró con esos ojos grandes y algo dentro de mí se rompió. Todas las barreras que había construido, todas las razones que me había dado para permanecer solo, simplemente se derrumbaron. Maggie le apretó la mano. Ella tiene ese efecto en las personas. Tú también, ella lo miró. Caleb, lo digo en serio. Él se volvió hacia ella. Entraste en mi vida y lo cambiaste todo. Me diste una razón para levantarme por las mañanas. Me diste algo por lo que luchar. Su voz se volvió áspera. Tú me salvaste, Maggie, tanto como yo te salvé a ti. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. No hice nada especial. Tú lo hiciste todo. Él le secó las lágrimas con el pulgar. Me recordaste que valía la pena vivir, que el amor era posible, incluso después de todo lo que había perdido. Dejó de buscar las palabras. Aún quedaba algo por descubrir. Ella lo besó, con suavidad, ternura y promesas. Cuando se separaron, ella dijo, «Te quiero, Caleb Thornton». «Yo también te quiero, señora Thornton». Ella se rió. «Señora Thornton, me gusta cómo suena eso. Más vale que te acostumbres. Yo pienso hacerlo». Se sentaron juntos en la oscuridad, con las manos entrelazadas, contemplando las estrellas que giraban lentamente sobre sus cabezas. A sus espaldas, la cabaña brillaba con calidez. Sus hijos dormían plácidamente en su interior. La tierra se extendía ante ellos, salvaje y hermosa, llena de posibilidades. No había sido un camino fácil. Había estado plagado de pérdidas, miedos y esperanzas desesperadas frente a probabilidades imposibles. Pero lo habían conseguido. Se habían encontrado el uno al otro. Y al final eso era suficiente. Años más tarde, cuando la gente le preguntaba a Caleb cómo había terminado con una esposa y 2 hijos después de 8 años solo, él siempre daba la misma respuesta. «Los encontré en la nieve», decía, medio congelado y muerto de miedo. «Los llevé adentro y nunca los dejé ir». «¿Así de simple?», preguntaban. «Así de simple». Él sonreía con esa sonrisa poco habitual que solo su familia había visto. A veces, las mejores cosas de la vida te encuentran cuando no las buscas. Solo hay que tener el sentido común de aferrarse a ellas. Maggie ponía los ojos en blanco. «Lo hace parecer fácil», decía. No fue fácil. Fue lo más difícil que ambos habíamos hecho nunca. Pero mereció la pena. Ella miraba a Caleb y a Will, ahora altos y fuertes, y a Emma, brillante, feroz y hermosa. Mereció la pena, decía. Cada kilómetro, cada lágrima, cada momento de duda, y cogía la mano de Caleb. Volvería a hacerlo sin dudarlo. Y Caleb, que había pasado 8 años creyendo que nunca volvería a sentir nada, le apretaría la mano y pensaría en aquella noche de invierno, en una mujer desplomada en la nieve,
en dos niños asustados y helados, en la decisión que había tomado de abrir su puerta, de abrir su corazón, de dejar entrar el amor de nuevo después de tantos años de oscuridad. Pensaría en todo ello y sabría con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Porque al fin y al cabo, la familia no era una cuestión de sangre, era una cuestión de elección, era una cuestión de levantarse cuando sería más fácil dar la espalda. Era una cuestión de decir, venid todos aquí, y decirlo con cada fibra de tu ser. Caleb Thornton había estado solo durante 8 años, pero nunca volvería a estarlo. Y eso, más que cualquier otra cosa, era el final feliz más auténtico. No un cuento de hadas, ni una fantasía.